Ya comienza un nuevo programa en Divoxradio.com. Bien, ya estamos de regreso para conversar en esta oportunidad con Ignacio Salazar. Bienvenido, Ignacio, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ángel. Muchas gracias por la invitación. Ignacio, bueno, teníamos muchas ganas de poder entrevistarte por este proyecto que vamos a hablar en el segundo bloque, el Mercado Urbano Tobalaba, pero siempre partimos esta primera parte del programa conversando con el invitado sobre su historia y lo que lo lleva, en este caso a ti hoy, a estar siendo el socio y gerente general de Territoria y estar detrás de este proyecto emblemático del mundo. Cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién es Ignacio Salazar? Bueno, nosotros llevamos muchos años con mi socio Francisco Rencoré en esta gran aventura que se llama Territoria. Partimos en el año 1996 haciendo proyectos de oficina fundamentalmente en el sector del golf. Y de ahí en adelante, cada uno dedicado a su respectiva profesión. Yo soy abogado de profesión, Francisco es arquitecto. Cada uno en esa época, en el año 96, desarrollaba su actividad profesional. Nos juntamos a hacer emprendimientos inmobiliarios, partimos con edificios relativamente chicos, un edificio, me acuerdo, en la Pastora con Isidora Goyenechea, que fue uno de los primeros edificios de oficina en Isidora Goyenechea, en el sector del golf. Y cuando después de un par de edificios de oficina que hoy día son muy interesantes en el golf, como el edificio de Mapfre, el edificio de donde está Metrogas, al frente de la Municipalidad de Las Condes, decidimos iniciar la aventura de Isidora 3000, donde está el Hotel W. Ambos decidimos que teníamos que dejar nuestra profesión, o sea, ya no era compatible estar ejerciendo la profesión o ejerciendo la actividad de arquitecto o abogado en conjunto con una actividad tan demandante como era desarrollar un proyecto de muchos millones de dólares con mucha responsabilidad, que fue el primer uso mixto que se desarrolló en Santiago, el primer uso mixto hecho y derecho, por así decirlo. Y de una envergadura, como te decía, muy importante. Así que ahí decidimos, cerca del año 2002, formalizar esta alianza que traíamos desde hacía varios años, desarrollando edificios de oficina, y dedicarnos de lleno a formar esta nueva empresa a partir de este proyecto donde está el Hotel W. Una experiencia que tuvimos muy interesante. Para mí fue un doctorado, la verdad. Yo lo llamo mi gran doctorado, ese de haber administrado y haber sacado adelante Isidora 3000. Aprendimos muchísimo. Verdaderamente fue una experiencia notable, con algunos traumas también, porque armar un proyecto desde la nada. Yo no soy constructor, no soy ingeniero comercial, soy abogado, de manera que mi formación es fundamentalmente humanista. Y Francisco, que sabe mucho más de construcción y el tema de arquitectura, naturalmente, él es de profesión arquitecto, hicimos una combinación bastante virtuosa, te diría yo, para sacar adelante ese proyecto, pero con un proceso de aprendizaje que fue valiosísimo para todo lo que venía posteriormente. Después de ese proyecto que duró cerca de 5 o 7 años, donde también tuvimos varios traumas, porque al finalizar el proyecto nos vino la crisis del 2008. Tuvimos varios defaults ahí de fondos a los que le teníamos vendido el, el sector de oficinas y comercio, porque el proyecto tiene oficinas, comercio, tiene un hotel y tenía departamentos, o sea, tenía todos los productos en uno. Era bastante novedoso en ese sentido. Teníamos vendido la parte de oficinas y el comercio a un fondo de inversión, y vino la crisis y se produjo una retractación de la promesa de compraventa que teníamos firmada, por lo cual se produjo una crisis todos los socios con que estábamos en ese minuto financiando el proyecto también se produjo
una crisis entre ellos, una crisis un poco de identidad y de visión de futuro, cómo íbamos a abordar esto. Y a partir de eso, de ese momento, decidimos con mi socio Francisco hacer un cambio estructural que fue bastante importante. Sacamos adelante el proyecto del W, volvimos a vender las oficinas, volvimos a vender el comercio a un fondo distinto. Eh, lo vendimos muy bien, salimos adelante con eso, pero decidimos que había que hacer un cambio estructural en términos de cómo nos estábamos financiando y de qué manera estábamos dividiendo los intereses y las gestiones. Nosotros éramos los que gestionábamos todo el proyecto, pero estábamos asociados con los socios inversionistas en la misma estructura jurídica. Y eso era muy confuso y nos generaba una serie de problemas internos. No teníamos la capacidad con mi socio de ir junto con nuestros socios inversionistas invirtiendo o haciendo los aportes de capital que se requieren para este tipo de situaciones de crisis. De manera que decidimos separar la gestión de la inversión. Y hoy día tenemos un sistema donde Territoria es fundamentalmente una sociedad que gestiona 100% los proyectos y que se asocia con los accionistas aportantes de capital en una estructura, un detalle quizás un poquito técnico, pero muy importante porque alinea los intereses. Nosotros también somos coinversores con los socios inversionistas, en este caso, en el caso del mercado urbano Tobalaba, del proyecto Territoria Apoquindo, que se llama la sociedad, somos socios con un fondo soberano de Abu Dhabi, ADIA, ellos tienen el 80%, nosotros tenemos el 20%, y con eso se dividen las responsabilidades muy claramente y se alinean los intereses también entre las partes. Yo te diría que muy en resumen, esa es un poco la historia, pasando de ser abogado en distintas ámbitos de acción, del ejercicio de la profesión. Estuve cerca yo empecé a trabajar cuando tenía como 18 años en realidad. Mientras estudiaba era procurador también y después ejercí la profesión hasta cerca de los 40 años, que es 100% dedicado. O sea, tengo una formación de abogado bastante profunda. Y me ha servido muchísimo además en toda esta aventura empresarial que ha sido sumamente interesante. Que ya llevamos más de 20 años, cerca de 25 años con mis socios haciendo distintas cosas. Ignacio, preguntarte, puede ser interesante comentarnos algo de detalle para la gente que nos ve. ¿Cómo conectaron con esta gente de Abu Dhabi para estos vínculos que generaron? ¿Cómo fue ese proceso? Cuéntanos un poquito, lo que se pueda. Mira, fue bastante casual, te diría yo, porque cuando estábamos desarrollando el proyecto del W, en el proceso de venta de la porción de oficinas y comercio, hicimos una negociación muy interesante y estrechamos muchísimos lazos con Prudential, que fue finalmente la entidad compradora de ese proyecto. Y había un ejecutivo en ese minuto que estuvo involucrado en la negociación, que posteriormente se fue a ADIA, a trabajar a ADIA. Él, cuando estábamos desarrollando el proyecto de Mercado Urbano Tobalaba, nos vino a ver buscando oportunidades. Él estaba encargado de todo Latinoamérica y nos vino a buscar, vino a conversar con nosotros. Tampoco sabía mucho del proyecto que estábamos desarrollando, le contamos y estuvimos con él y con ADIA negociando durante más de un año en realidad su incorporación al proyecto. Al principio partimos solo con unos socios nuestros que han sido muy cercanos, muy leales. En la segunda etapa de Territoria, cuando ya juntamos a partir del año 2012 Territoria, no hay que olvidar que el proyecto Mercado Urbano Tobalaba ya tiene 12 años de desarrollo, o sea, partimos hace muchísimo tiempo.
Partimos solos con los Calvos, que son de la empresa Fe Grande, específicamente con Miguel Calvo, que se murió, que fue una persona que nos apoyó muchísimo durante mucho tiempo. Desarrollamos el edificio Territoria El Bosque, que está en el bosque con Apoquindo, en conjunto con la familia Calvo, muy impulsado y muy apoyado por don Miguel, que desgraciadamente, como te decía, falleció. Fue un gran apoyador nuestro, fue un gran impulsor de nuestra segunda etapa. Le debemos mucho a él y le tengo mucho agradecimiento también. Y este ejecutivo nos vino a ver, como te digo, y ahí empezó a gestionarse la relación con ADIA. Fue un proceso muy interesante porque ADIA no tenía inversiones en Chile. Y para que un fondo soberano, es decir, perteneciente al Estado, en este caso de Abu Dhabi, Emiratos Árabes, eh, para que pueda hacerlo tiene que calificar el país. O sea, lo primero que hizo ADIA fue mandar un equipo de muchas personas, no recuerdo tanto, no recuerdo cuántas, pero durante ese año vinieron cerca de 40 personas distintas a visitarnos, a hacer un due diligence de la empresa y hacer fundamentalmente el due diligence del país, es decir, si realmente ADIA iba a decidir invertir en Chile. Eso fue un proceso muy interesante. Nosotros estábamos en formación, teníamos muchas falencias, éramos una compañía pequeña, estábamos recién partiendo. En esa época, cuando nos asociamos ya hace 8 o 9 años con ADIA, éramos 10, 12 personas como máximo. Hoy día somos 80 y tuvimos que prepararnos para hacer esta presentación de compañía y demostrar que íbamos a ser capaces de desarrollar y operar, porque eso es lo que hacemos, desarrollamos y operamos los proyectos, y operar el proyecto de mercado urbano adecuadamente, digamos, y íbamos a tener la capacidad para crecer y formar los equipos correspondientes. Así que fue un proceso muy interesante y ha sido una relación realmente muy. Ignacio, y ahí preguntarte, en ese minuto, si no era esa alternativa con estos socios de Abu Dhabi, ¿qué otros planes estaban viendo para impulsar la iniciativa? ¿Habían otras opciones o esa era la bala de plata que tenían para No, impulsar? tuvimos siempre 5 opciones en la mesa, estuvimos negociando con muchos fondos, fondos alemanes, fondos americanos, de distinto tipo, con los cuales mantenemos una relación muy importante. De hecho, uno de los fondos con los que estábamos negociando es un fondo al cual le vendimos el proyecto de Territorio Apoquindo, un fondo alemán, con el cual mantenemos muy cordial relación. De manera que siempre tuvimos alternativas sobre la mesa, pero el análisis que se hizo, que fue muy interesante, en favor de ADIA, y no es que nosotros hayamos particularmente elegido a ADIA tampoco, sino que fue una cosa partida, por supuesto, pero lo que nos hizo inclinarnos por esta opción fue que ADIA es un fondo, a diferencia normalmente de los fondos que llegan a Chile, es un fondo que eh, tiene una visión de primero es del Estado, no es un administrador de fondos de terceros. Los fondos de ADIA son propios, es decir, ellos administran sus propios recursos obtenidos de sus actividades propiamente estatales. De manera que no tienen las obligaciones que tienen los restantes fondos, administradores de fondos de terceros, de desinversión. Entonces, la mirada que tiene un fondo soberano como este es de muy largo plazo. Tú inviertes para mantener una inversión en el tiempo sin un horizonte de salida determinado. Los administradores de fondos tienen la obligación de desinvertirse para generar retorno a los inversionistas que están administrando a los 5 o 7 años, cosa que a nosotros no nos hacía tanto sentido, porque un proyecto como Mercado Urbano Tobalaba es un proyecto de muy largo plazo, que va madurando en el tiempo,
que tiene características que lo hacen muy, muy único, muy distinto a lo que existe en el mercado, y en consecuencia esos artefactos nuevos tienen que madurar, tienen que ser entendidos y aceptados por el público, y eso requiere tiempo. Por eso que a nosotros nos hacía mucho sentido tener una asociación que perdurara mucho en el tiempo. Y en ese sentido, ADE ha sido el socio adecuado y ha sido un socio increíble. Ignacio, última pregunta de este bloque, de este proceso con Abu Dhabi. ¿Cuál fue, a tu juicio, el principal aprendizaje que tal vez nos pudieses contar como empresa al vincularse con estos socios e impulsar este proyecto? ¿Qué aprendizaje estratégico, operativo rescatarías tú de esa experiencia? Bueno, si tú te vinculas con un fondo de estas características, que es el fondo, uno de los fondos, el segundo creo más grande del mundo en términos de administración de recursos e inversión, lo primero que te obliga a hacer es a institucionalizarte, realmente a profesionalizarte. Tú no puedes tener como contraparte a una tremenda institución como es ADE, súper profesional, con gente de primer nivel, mundialmente hablando, me refiero. ADE, sus directivos políticos, por así decirlo, son pertenecientes al Estado de Emiratos Árabes, Abu Dhabi, pero toda su plana mayor, todos sus ejecutivos son ejecutivos europeos, americanos, australianos, en fin, de un altísimo nivel profesional, los mejores profesionales del mundo. Y cuando tú tienes esa contraparte, tienes que tener un nivel de profesionalismo equivalente. Ese fue, yo te diría, el gran impulsor a formar una compañía, y el gran aprendizaje y el gran beneficio que tuvimos finalmente con la asociación con ADE. Un proceso rapidísimo que tuvimos que hacer de profesionalización, contratación de los mejores talentos que encontramos en distintos ámbitos para poder desarrollar un proyecto que era además muy complejo y muy innovador. Ya teníamos muchos desafíos por delante, pero yo te diría que ese impulso inicial de ser una contraparte a la altura de un fondo de estas características nos ayudó muchísimo en todo nuestro proceso de formación de compañía. Muchísimo. Ignacio, te quiero invitar a una breve pausa para continuar en el siguiente bloque conversando sobre territorio, pero sobre todo sobre el mercado urbano Tobalá, que es un proyecto muy interesante del cual se ha hablado mucho, así que te invito un par de minutos a una breve pausa. Nosotros volvemos para seguir conversando con Ignacio Salazar acá en Expreso con Futuro. Divoxradio.com. Codiseñando el futuro.